Hola, buenas, espero que se encuentren bien dentro de las circunstancias actuales que nos ameritan, ¿cierto? La pandemia. Mi nombre es David Sangüesa, soy psicomotricista de la sede de San Bernardo, EduDown, y hoy les voy a hablar sobre la psicomotricidad y su importancia en la escuela. Partiendo por la definición, en primer lugar, de lo que es la psicomotricidad, ¿cierto? El concepto proviene de la unidad mente-cuerpo. Este último, el cuerpo, expresa lo que la mente eh, imagina. Es decir, confluyen elementos cognitivos, motrices y emocionales, eh, y la psicomotricidad actúa sobre la totalidad del ser humano. Eso es lo que queremos decir en el fondo. A través de las sensaciones, movimiento y juego. Y su posterior representación con mediación. O sea, la mediación, lo que hacemos los psicomotricistas, ¿cierto? Principalmente mediación corporal. Eso es la psicomotricidad. Ahora, eh, con respecto al tema que nos convoca, ¿cierto? La importancia de la psicomotricidad en la escuela, primero hay que partir por el tema esencial, que en el fondo son los derechos humanos. ¿Ya? La Declaración Universal de Derechos Humanos, adoptada en 1948 y hace mucho tiempo, en su artículo 26 proclama que toda persona tiene derecho a educación. Por lo tanto, eh, si nosotros nos colocamos en el contexto actual de que vivimos en un estado de derecho, ¿cierto? La escuela tiene el rol de garantizar esos derechos porque finalmente sería un crimen no educar. Entonces, bajo esa mirada, bajo ese parámetro y ese paradigma, eh, la psicomotricidad se quiere instaurar en el proyecto educativo de una escuela. ¿Por qué razón? Vamos a la parte básica, ¿cierto? A la base que centra esto. Primero que todo, los roles de la escuela yo los coloqué en tres grandes pilares. El primero es garantizar derechos, ¿cierto? Eh, Generar un correcto desarrollo de los individuos, de los niños que asisten a este proyecto de escuela, y un espacio libre de expresión, entendiendo que el niño siempre debe ser mirado como un fin en sí mismo y nunca como un medio para. ¿Ya? Por lo tanto, la escuela debe actuar como eh, un garantizador del crecimiento integral del niño. Eso es principalmente, donde va a existir un espacio de expresión y movimiento, ¿cierto? Eh, Donde hay una libre expresión del cuerpo, donde generamos lo que los psicomotricistas buscamos, creatividad, ¿cierto? Entonces, si empezamos a unar conceptos, eh, no podemos dejar de lado lo que dice la UNICEF, que si nos vamos a la parte cognitiva y lo relacionamos a la parte afectiva y emocional, ¿cierto? El desarrollo cerebral es resultado de experiencias físicas, ¿ya? Cognitivas y emocionales, ya que se organiza en respuesta a los patrones, intensidad y naturaleza de esas experiencias. ¿Okay? Así, el cuidado cálido y estimulante tiene un profundo impacto sobre el desarrollo del niño o niña. Cuidado cálido y estimulante, bajo un estado de derecho, bajo garantías de libre expresión, ¿cierto? Entonces ahí es donde entra probablemente como una herramienta importante del psicomotricista, el juego, ¿cierto? El juego, siendo un poderoso proceso de simbolización eh, contra la angustia, el miedo. Eh, en el fondo es la forma privilegiada del juego, de la expresión del niño, y como dice la definición de la UNICEF, es vital jugar, porque para un niño jugar es vivir, jugar es representarse,
y por lo tanto es afirmar la existencia en el mundo. ¿Ya? Entonces, como dice, eh, como dice la psicomotricista y gran psicomotricista referente a nivel nacional y también mundial, Marcela Hernández, ¿qué ocurre cuando un niño juega? ¿Cierto? Lo primero que hace un niño es prepararse para el futuro, en base. Se habilitan, como decía en la definición anterior, herramientas emocionales, sociales y psicológicas. En el fondo, generamos los pilares, las bases. Su cerebro y emoción se fortalecen y por lo tanto va a ser un niño feliz. Es lo que buscamos, siendo el núcleo el niño, porque ahora tenemos que centrarnos principalmente en el niño. El adulto solo observa, solo media. Es el niño el centro en este momento. Eh, en el juego, el niño ejerce el derecho a desarrollarse de forma integral. Entonces, cuando hablamos de educación, tenemos que pensar siempre en una educación integral, que abarque todas las áreas de aprendizaje y de un correcto desarrollo de una niña o un niño. Y el adulto lo que debe hacer, la misión del adulto principalmente es garantizar los espacios, los tiempos, y de forma neutra, ¿cierto? Sin ego, sin intervenciones, sino que más bien dejar que el niño de forma espontánea desarrolle y fortalezca su persona. ¿Ya? Mediar para autocontrol, obviamente, y para confluir en una autonomía que le va a permitir ser una persona, un ser operante en este mundo, en ese sentido. Ahora, la psicomotricidad en la escuela como concepto es principalmente una psicomotricidad educativa, que sea. ¿Ya? Donde eh, se instaura, ¿cierto? La psicomotricidad se instaura principalmente, como decía en un inicio, en el juego. El juego, pero el juego como una herramienta de mediación corporal para que el niño se desarrolle de forma integral. Entonces el niño, dentro de ese desarrollo, dentro de esa búsqueda de juego, lo más probable es que va a buscar organizarse, ¿cierto? Va a buscar convivir con otros, va a buscar el autocontrol, va a generar empatía, ¿ya? Eh, y va a aprender a respetar, obviamente. Y claramente va a aprender a conocerse a sí mismo. Entonces, yo quiero decir aquí que por lo general los límites, ¿cierto? Los límites es importante ponerlos, pero no prohibir, ¿cierto? Es importante poner límites porque finalmente los niños que generan más, que están más perturbados en su adultez o más perturbados después en su etapa adolescente probablemente, son aquellos niños que nunca tuvieron límites. Un límite no es lo mismo que prohibir, porque el límite lo que va a generar es autocontrol, y por lo tanto en una evolución eso se debería llamar autonomía. ¿Ya? Pero la importancia que tiene la psicomotricidad es la libertad de juego bajo un encuadre que lleva el psicomotricista, ¿cierto? Y considerando al niño como un fin en sí mismo, garantizándole los derechos, desde el inicio al final. Entonces el niño traslapa lo que aprende en la escuela y lo lleva a su vida personal, en su vida diaria. Eso es lo que en el fondo quería mostrar en esta imagen. El niño siempre va a jugar, siempre va a aprender jugando. Ahora, la psicomotricidad educativa, ¿cierto? Eh, se define principalmente como la práctica psicomotriz que interviene en diferentes áreas del desarrollo infantil: madurativo, psicoafectivo, cognitivo, motor y social, tal como referí de Marcela Hernández. Por otro lado, y en relación a, ¿cierto?, la psicomotricidad, eh, respeta los ritmos del desarrollo propios de cada niño o niña. Es decir, respeta, ¿cierto?, los ritmos del desarrollo propios de cada niño o niña a través de la comprensión
y atención. ¿Cómo se manifiesta? Sí, ¿cómo se manifiestan estos ritmos y estas etapas? Y cómo se deslumbran las necesidades asociadas al desarrollo en cuestión. ¿Ya? De dichas dimensiones, eh, en relación a las capacidades y características propias de cada sujeto, de cada niño, de cada individuo. ¿Sí? Por lo tanto, es un espacio común, ¿cierto?, donde los niños pueden jugar entre sí y organizarse, lo que decía anteriormente. Se generan aptitudes para la cooperación. Estamos hablando de entablar con la psicomotricidad en la escuela, de generar una base que permita una vinculación social, ¿cierto? Nosotros prevenimos cosas en la escuela para generar sujetos, personas con gran operatividad en el sentido de cooperación, empatía y un alto nivel de resolución de problemas, de tomar decisiones, principalmente, ¿cierto? Esa es la idea del juego. Eh, por lo tanto, el juego claramente y la psicomotricidad educativa claramente está vinculada a la creatividad y a la toma de decisiones y, ¿por qué no?, obviamente, compartir en grupo. ¿Okay? El juego, entonces, como parte de la mediación corporal que tiene el psicomotricista en la escuela, es una forma de expresar el mundo interno, compartirlo, pero también aprender, obviamente, de otras personas y comprender a otros. Aprender a relacionarse en la búsqueda de la autonomía y de forjar lazos sociales importantes en la niñez. Para que esto se lleve a cabo, para que esto sea real y no sea simplemente algo efímero, ¿cierto? Esto debe situarse dentro de un dispositivo de educación formal. Es decir, esto debe estar dentro del currículum de la escuela, debe estar dentro de las bases de la escuela, porque de esa forma cumplimos con lo que la UNICEF plantea y con el fundamento de Estado de Derecho, ¿cierto? Que es el desarrollo máximo de la personalidad, los talentos y las habilidades mentales y físicas del niño. Si nosotros queremos desarrollar en una máxima capacidad, o digamos lo mejor, en una gran cantidad de posibilidades, en un gran abanico de posibilidades, dentro de la educación integral debe estar acompañando siempre la psicomotricidad. ¿Verdad? Eh, el ejercicio de la psicomotricidad eh, se debe ver como, en el fondo, como una forma de comprender y acompañar el desarrollo psicomotor. Viene a cumplir el rol de garante para el desarrollo y la vida de niñas y niños, de forma interdependiente y coordinada también con el ejercicio del derecho de educación. ¿Ya? Es decir, estamos hablando de algo que tiene que ver exclusivamente y netamente con educación, psicomotricidad educativa. ¿Por qué? Porque nosotros debemos posibilitar u otorgar el crecimiento personal de niños y niñas, es decir, el núcleo, en lo referido a los procesos de aprendizaje más importantes del ser humano y persona. ¿Ya? Entonces, la idea es incluir a la psicomotricidad en un proyecto educativo para cumplir con el rol de garante para el desarrollo y correcto desarrollo, no solamente el desarrollo, sino que el correcto desarrollo. Estoy hablando desde la importancia de la psicomotricidad en la escuela. ¿Ya? Estas son lo que centra la importancia de la psicomotricidad en la escuela. Ahora, ¿qué es lo que quiere lograr? ¿O qué es lo que busca la psicomotricidad en la escuela? Principalmente la autonomía, por lo que les decía anteriormente. Primero debemos saber poner límites, desde que los niños son pequeñitos, ¿cierto? Referido principalmente al autocontrol. ¿Ya? ¿Por qué el autocontrol? Porque en un principio, cuando los niños son pequeños, siempre se habla de que los sujetos son entes de reacción, y no es así.
Eh, si nosotros queremos hablar de una actividad autónoma, debemos reconocer que el bebé, por ejemplo, es un sujeto de acción. Desde su más temprana edad ya es un sujeto de acción, que implica probablemente, y lo va a hacer, operación sobre el medio externo y transformación recíproca entre sujetos y medios. Por lo tanto, eh, si nosotros queremos hablar de autonomía, tenemos que reconocer que desde que somos pequeños, desde que son pequeños los niños, en sus primeras etapas de vida, ya son entes de acción. ¿Ya? Lo primero que hay que hacer es colocar límites para que ellos puedan y sepan lo que es autocontrol. ¿Ya? Porque es muy difícil después eh, llegar al acto político y democrático, si no lo entienden, de autogobernarse, en donde ya deben tomar decisiones, ya deben generar opiniones, donde ya deben organizarse y participar de alguna forma, probablemente en sociedad, en grupo, para finalmente reconocerse, identificarse como personas autónomas, autonomía, donde existe ya independencia y libertad. Por lo general, como decía en un principio, los niños más perturbados son aquellos que no poseen autocontrol, que no poseen límite y que probablemente les va a costar un montón llegar a ser autónomos. Y la psicomotricidad trabaja y media a partir del juego para generar autonomía, prevenir justamente este tipo de perturbaciones en el nivel de desarrollo y por lo tanto generar personas totalmente operantes, ¿ya? Totalmente pensantes, creativas, una gran resolución de conflictos y problemas y principalmente libres. ¿Sí? Entonces, esto es muy importante que lo entiendan. ¿Quién puede hacer psicomotricidad en la escuela? Toda aquella persona formada como psicomotricista. ¿Okay? Si bien los educadores tienen una misión, si bien los kinesiólogos tienen una misión, los terapeutas ocupacionales tienen otra misión y tienen un rol determinado, el psicomotricista también tiene un rol determinado que es, en el fondo, ser el garante de derechos. Por lo tanto, una persona que no está formada como psicomotricista, por un tema de responsabilidad y no vulnerar derechos, no debería generar o llamar eh, a las sesiones como psicomotricidad si bien no se ha formado en el tema. Debes tener una formación teórica, una formación práctica, una formación corporal y, por qué no decirlo también, una autoterapia. ¿Cierto? Debes terapiar. Los psicomotricistas deben ser personas templadas, personas abiertas, personas neutras, por lo tanto, si bien por prevención es necesaria de repente la terapia, ¿cierto? Entonces, eh, como es un rol el rol de psicomotricista es un rol de garante de derechos, eh, debemos saber que el psicomotricista como adulto va a acompañar y guiar los procesos de desarrollo de niños y niñas. ¿Ya? Por lo general va a ser una persona que va a acompañar, que va a observar y que va a mediar, que va a proponer a través de su disponibilidad. O sea, yo como psicomotricista me voy a colocar a disposición, abierto a la emoción, al juego de los niños que van a la sesión. Yo puedo ser espejo de los niños, yo puedo simbolizar ciertas cosas en ellos, o puedo ayudar a simbolizar ciertas cosas en ellos, ¿cierto? Por lo tanto, debe ser una persona formada, debe ser un psicomotricista el que realice el rol de garante de derechos en este caso. ¿Okay? Entonces, un profesional que está vinculado a la educación también debería ser el psicomotricista justamente para generar como garantía de derecho una educación integral, ¿cierto? El psicomotricista, insisto, tiene que ser una persona abierta, neutra, sin prejuicios a ningún niño. ¿Por qué? Porque probablemente en algún momento va a ser un compañero en la sala de psicomotricidad, va a tener que ayudar a simbolizar, a conducir ciertas emociones que pueden ser emociones desde la alegría, emociones desde la rabia, emociones desde la tristeza, y debe saber canalizar y ayudar en el proceso madurativo a esos niños, ¿cierto? ¿Y cómo lo hace el psicomotricista? Bueno, el psicomotricista está a cargo y tiene una serie de cosas en su formación. Por ejemplo, el psicomotricista debe
guiar el encuadre en el que se enmarca el juego, que el juego es espontáneo. El psicomotricista no hace actividades de circuito, no hace actividades lúdicas desde el adulto, sino que media a través del juego espontáneo de los niños. Por lo tanto, debe existir esa firmeza, no firmeza, podríamos decir, esa fortaleza, templanza, desde un encuadre vinculado al respeto. El encuadre que es cuidar, que los niños cuiden su propio cuerpo, que sepan que su propio cuerpo es importante para, en el fondo, ser representados ellos mismos en el mundo, ¿no? Que deben respetar al otro si quieren opinar, si quieren participar de un juego en sociedad, en la sala, y si después más adelante obviamente eso se va a convertir en autonomía, si quieren libertad, ¿cierto? Que deben aprender a compartir, a aprender de experiencias de otros. Eso es respetar al otro, ¿ya? También deben entender, comprender y empatizar con el medio en donde están. Ellos deben respetar su espacio, deben respetar el lugar físico, deben respetar también el tiempo de juego, respetar también los materiales con los que ellos juegan y simbolizan sus vivencias, ¿cierto? Ahí en la sala. Compartir ese material, ¿ya? Y también respetar a la persona que está conduciendo, que está mediando ese juego, que es el adulto, el psicomotricista. Por lo tanto, siempre el encuadre, los pilares del encuadre van a estar ligados con una cadena de respeto. Y ese encuadre va a permitir que el niño genere placer sensorio-motriz, que dentro de ese espacio efectivo genere juego simbólico y el espacio de distanciación o representación en ese momento y en ese juego y en el mundo, ¿ya? ¿Qué dispositivos ocupa el psicomotricista? Claro, esos dispositivos se invisten con el juego del niño, el dispositivo espacial, que es el lugar físico donde el psicomotricista participa de la sesión, de que los niños invisten lo visten de su juego, digamos, el dispositivo temporal, que esto tiene un inicio, desarrollo y final, y el dispositivo material, ¿ya? Que en el fondo son los materiales de libre disposición que siempre tienen que estar para que los niños generen los distintos tipos de juegos, sensorio-motriz, simbólico y de representación, o de reglas, u otro parecido. ¿Okay? Entonces, habiendo hablado lo anterior, los roles de la escuela están vinculados y intersectan directamente con la psicomotricidad, ¿ya? Porque la psicomotricidad debe garantizar derechos, ¿cierto? Desde el inicio al final de las sesiones, desde el inicio al final de los procesos, está para garantizar y generar un correcto desarrollo, ¿cierto?, de los niños y de las personas que participen dentro del proceso. Dentro de ese correcto desarrollo no podemos dejar de lado las familias, ¿cierto? Porque las familias son parte del núcleo y son parte principalmente también de la relación que hay con el mesosistema que es la escuela, ¿ya? Y, ¿por qué no?, generar también un espacio de libre expresión. El derecho, como lo coloqué ahí, el derecho al juego es fundamental para la calidad de la niñez. Y eso es algo que los niños tienen por derecho. Entonces, la psicomotricidad tiene un rol muy importante en una escuela para generar autonomía, para prevenir perturbaciones en el desarrollo, ¿cierto? Para garantizar derechos y para acompañar a las familias, que es muy importante, ¿verdad? Y obviamente para generar y para ayudar al desarrollo sobre, en el fondo, lo que sentamos bases, que es la cultura y los valores, ¿sí? Y que por lo tanto los niños que adquieran y que puedan tener un proyecto educativo con psicomotricidad, lo más probable es que van a ser niños que en algún punto van a generar autonomía y por lo tanto van a saber solucionar problemas siempre bajo la línea del respeto. Es importante la psicomotricidad por esas razones principales y también por las que les voy a nombrar ahora. Porque los niños, como he dicho muchas veces en otras sesiones y también en otras charlas que hice
hace poco, los niños aprenden jugando, ¿ya? Aprenden de todo jugando. El desarrollo corporal, a través de la expresión motriz ellos aprenden jugando. Su desarrollo corporal, el desarrollo social, organización, eh, tolerancia, ¿ya? Los niños, como dije muy bien, y ojalá que esto lo tomen muy en cuenta, los niños aprenden a respetar jugando. Ellos aprenden de las experiencias de otros, los otros aprenden de tu experiencia, tú comprendes que hay alguien más en el mundo y por lo tanto respetas, ¿cierto? Porque para jugar en grupo, para organizarse, el respeto es la principal vinculación. Aprenden sobre su cuerpo, aprenden a, a conocer su cuerpo, a respetar también su cuerpo, aprenden la ubicación, la noción de sus segmentos corporales, para qué les sirve, qué es lo que pueden hacer con esos segmentos corporales, qué es lo que pueden observar, sus expresiones libres, ¿sí? Aprenden a ordenar jugando también, porque como les dije, las sesiones siempre son inicio, desarrollo, final, y parte del juego es, oye, jugué, desordené, obviamente, me liberé, me expresé, pero ahora también tengo que ordenar. Es parte de las responsabilidades, ¿sí? Y si ahora nos situamos en el contexto actual, ¿cierto? Que es la pandemia, que en el fondo es lo que nos lleva a que hagamos estas charlas y este apoyo, ¿cierto? Es principalmente a la angustia que se puede reflejar en la cara de esa niña o niño que está ahí en la ventana, que en el fondo está habituada a jugar en la escuela, ¿sí? Eh, entonces el psicomotricista, claro, la principal mediación que tiene es la mediación corporal. O sea, sería irresponsable que yo dijera, oye, ¿sabes que yo puedo hacer psicomotricidad a través de una pantalla? Medio difícil. Pero ojo, que el psicomotricista, como dije también anteriormente, acompaña a la familia. Y ese es mi rol ahora. Mi rol como psicomotricista es, desde la escuela, en este caso desde el UAUN, es acompañar a las familias, contener a las familias, conversar con las familias, ¿ya? Porque es necesario descentrarse de donde estás y acoger, contener. Entonces, estamos todos como con pantalla, ¿cierto? Aquí en la figura, estamos todos recibiendo información, estamos educándonos a través de pantalla, estamos encerrados. Y la corporalidad, la libertad corporal para un niño, ahora estoy hablando exclusivamente del niño, es importantísimo. Entonces, la angustia que genera eso en las personas es importante acompañarla. Y es rol del psicomotricista como garante de derechos de los niños, ¿cierto? Como un adulto que garantiza los derechos, acompañar a la familia, contenerla. Entonces, desde ya yo dispuesto a acompañar, dispuesto a ayudar en lo que pueda, dispuesto a generar un momento a lo mejor de centrarse, ¿cierto? Y de expresar en el fondo lo que estamos sintiendo, ¿no? Alguna conversación, algún conversatorio, no habría ningún problema. Pero es importante darle espacio a los niños para que jueguen en sus hogares, darles esa instancia, porque es ahí donde ellos se representan. Por lo general, el juego era lo habitual fuera del hogar antes del encierro. Los niños buscaban juegos afuera, porque la casa era prácticamente un lugar de paso, donde los niños iban a dormir, a hacer sus tareas, y después volvían, jugaban de nuevo, y esa era su rutina. Pero ahora hay que entender ahora que el hogar no es un lugar de paso, que estamos en un momento eh, no habitual, en donde probablemente nuestras emociones no son las habituales, por lo tanto debemos, eh, lo digo como psicomotricista y como persona, tener compasión, sobre todo por personas que están en formación, sobre todo por personas que se están desarrollando, sobre todo por los niños, por sus hijos. Darle el espacio al juego es importante, conversar es importante, contenerse es importante. La familia, el núcleo es lo más importante. Sin dejar de tener, claro, una vinculación con el mesosistema, que en este caso es la escuela. ¿Ya? Y
como decía el doctor Humberto Maturana, grande, para mí por lo menos, eh, que hoy día me lo recordó una buena amiga y colega, Marcela, y lo coloqué acá. Es un detalle muy lúdico de la evolución el que esa profunda dignidad se reafirme a través del juego, y no a pesar de él, quien se toma la vida realmente en serio y la honre en toda su riqueza y profundidad, nunca deja de jugar. ¿Ya? Ese es el mensajito que les quería dejar al final. Además está decirles que si tienen alguna duda, alguna inquietud, eh, como psicomotricista, principalmente a las familias de educados o a las familias que me vean, pueden contar con mi contención y con mi apoyo. Y los que tengan dudas sobre el contenido también me pueden preguntar, no hay ningún problema. Muchas gracias, eh, fue un gusto darle esta charla y espero que todos se encuentren bien y que mejore todo para nosotros.